Ya, chicos. Sí, profesor. Ahora, ok. Ya, primero un breve repaso de la iglesia que tratamos la clase pasada. A ver, chicos, esta es la iglesia luterana. Por favor, tú mismo eres, dime, ¿de qué país estamos hablando? A ver, chicos, ¿qué país? ¿Te acuerdas? Esto fue la clase Alemania. pasada. Alemania, muy Francia. bien. Alemania. La iglesia luterana. Y vamos a hablar de qué personaje. ¿De qué personaje vamos a hablar, chicos? ¿Cómo se llama este hombre? Martín Lutero, ¿no? Miembro de la... A ver, Lutero. Martín Lutero, miembro de la Orden de los Agustinos, ¿ya? Y no me... Ya, chicos, miembro de la Orden de los Agustinos. Y no me diga, profesor, vivió en el Agustino. No, es miembro de la Orden de los Agustinos. Solo y... Así es. La orden se llamaba los Agustinos. Y para resolver esa vieja broma que siempre suelen hacer algunos. El distrito se llama el Agustino en honor a esta orden religiosa. Uno de los últimos sacerdotes de la orden del Agustino vivió en esta zona, un miembro, bueno, de su orden. Y bueno, sus tierras fueron entregadas al distrito y por eso se llama el distrito del Agustino, como recuerdo a la vieja orden, ¿ya? Pero regresemos al tema de Martín Lutero. Autor de las 95 tesis en contra de la venta de indulgencias. A ver, recordando, chicos, ¿quieren las indulgencias? A ver, La venta de... ¿Venta de perdón de pecado? muy bien, chicos. La venta, a ver, muy bien. Los jóvenes que no pueden responder por micro pueden hacerlo por chat, no hay ningún problema. Profesor, no veo su pantalla. ¿Ya, chicos? A ver, parece que algunos chicos no han podido ver la pantalla. A ver, dejamos de compartir y volvemos a subir de nuevo. Sí, se ve bien. Suele pasar, Miss, no se preocupe. Es como suele pasar. Ahora sí. Ya, chicos. A ver. Jóvenes, como les estaba diciendo, chicos, como les estaba diciendo, las indulgencias son o representan el perdón de los pecados. Y te acuerdas tú cuál fue el verdadero lío que pasó, ¿no? Los pecados, antaño, miren, para que lo entiendan mejor, los chicos que son católicos saben muy bien que cuando haces una travesura, una diablura, vas al cura, te confiesas, te dan la penitencia. El problema de las indulgencias fue aquí, jóvenes, que en este periodo, siglo XVI, se comenzó a vender el perdón de los pecados, ¿te acuerdas? Se vendió el perdón de los pecados. Prácticamente, tú dabas un pecado y te tenías que pagar. Chicos, se llegó al extremo de colocar en la puerta de la iglesia, ¿no? Un listado con los pecados y cuánto tenías que abonar. Eso, jóvenes, tú sabes que está mal. Martín Lutero se opuso a esto. Él clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Witmer. Ya, chicos, aquí él, y la primera declara que exige que demuestren en qué parte del evangelio se pide que se pague por el perdón de los pecados. ¿Ya, chicos? El hombre que había ido a Alemania a cobrar las indulgencias fue Johann Texel. Bueno, Texel, como quieran pronunciarlo, chicos. Él era el que predicaba la venta de indulgencias. Johann Texel, chicos, le respondió a Martín Lutero, pero le respondió por cartas, documentos. Una pregunta, chicos. Cuando dos personas tienen ideas totalmente opuestas y son ideas que llaman la atención, ¿qué es lo que se pide que hagan esas dos personas? ¿Te acuerdas? Un debate. Un debate. Chicos, ¿las personas civilizadas pelean o debaten las ideas? Debaten las ideas. Debaten. Entonces, Martín Lutero tenía una idea interesante. Johann Texel defendía un sistema de creencias. El pueblo, comprenderás que el pueblo y la nobleza y la burguesía exigieron debate. El problema es que Texel aceptó el debate. No. Lutero sí aceptó, pero Texel no quiso aceptar el debate. Es que Texel no sabía ni no podía cómo defender sus ideas. Por lo tanto, se convocó la dieta de Worms. Y tú recordarás, Martín Lutero asistió a la dieta de Worms llevando un salvoconducto. Salvoconducto emitido por el duque Federico de Sajonia. ¿Entiendes? El gran duque Federico de Sajonia. Ojo, no es cualquier hombre. Era príncipe elector. Para que lo entienda de esta manera. Eran los 7 hombres más poderosos del imperio. Él era uno de ellos. Uno de los 7 hombres más poderosos del imperio.
O sea, no cualquiera lo iba a defender. Federico de Sajonia le extendió un salvoconducto a Lutero para que asistiera a la dieta de Worms. Creo que ya te expliqué lo que es un salvoconducto, ¿no, chicos? Sí. Muy bien. Y lo que le pasó a Lutero en Worms fue lo mismo que le pasó 30 años antes a Jan Hus. Lo dejaron hablar y lo condenaron. Lutero fue condenado, pero de no haber sido por el duque Federico, quien se lo llevó a su castillo para protegerlo, Lutero no lo hubiera contado. Ahora, recuerda, cuando el duque Federico de Sajonia interviene, el problema deja de ser político, perdón, deja de ser religioso y se convierte en un tema político. ¿Por qué? Acaba de intervenir uno de los 7 hombres más poderosos del imperio. Y obviamente, para que él haya intervenido, no actuó solo. Los otros 6 hombres, ¿tú crees que se quedaron con los brazos cruzados o también intervinieron? Intervinieron. Chicos, te digo un dato. Mire, la nobleza, en este caso representada por el duque Federico, intervino para defender a Martín Lutero, pero no lo hicieron gratis. Los miembros de la aristocracia exigían y querían las tierras de la iglesia, ¿me entiendes? A Martín Lutero decían, yo te apoyo, pero a cambio, una vez que caiga la iglesia en esta zona, las tierras de la iglesia pasan a propiedad de la nobleza. Entonces comprendes por dónde iba la cosa, ¿no? Todos querían ellos la tierra. Ahora, en la dieta de Espira, el emperador Carlos V trató de ser condescendiente. Carlos V, jóvenes, le dijo, no, aquí tenemos al emperador. En la dieta de Espira, el emperador trató de ser condescendiente con todos. Básicamente fue esto. Martín Lutero, tú tienes la razón. Tú tienes la razón, no estás equivocado. Pero se te prohíbe que sigas enseñando tus doctrinas. Tienes la razón, no estás equivocado, pero no debes enseñar. Y los que son tus seguidores deberán aceptar el nuevo el dogma ya imperante. Es decir, deberán quedarse callados. Aquí no pasó nada. Todos se quedan callados y se acabó. Chicos, es como cuando, para que lo entiendas, esa vez te expliqué, es cuando a ti te dicen que has hecho algo que no has hecho, o peor aún, tú tienes la razón, pero igual te siguen culpando. ¿Entiendes? Creo que con eso puedes entender cómo se sintió Martín Lutero y sus seguidores, ¿no? Chicos, ¿qué hicieron los seguidores de Lutero? ¿Se quedaron callados o protestaron? Protestaron. Por esa razón, desde entonces se les llamó a los que estaban en contra de la Iglesia Católica protestantes. ¿Ya, chicos? Acá tenemos. La dieta de Espira acepta las ideas de Lutero, pero prohíbe su enseñanza, a la vez que intentan convencer a los nobles que se han convertido al luteranismo para que se sometan a la jurisdicción del Papa. Pero los seguidores de Lutero se negaron y protestaron. Desde entonces se le llamó protestantes. Se convocó otro concilio, otra dieta en Habsburgo. Esta vez Lutero envió a Philippe de Melanchthon en la famosa Confesión de Habsburgo. Lutero no quería ir. Era por obvias razones, él no se hubiera atrevido a ir. Sabía que ya estaba lejos de la protección. Si hubiera ido, hubiera escapado de la protección del duque Federico. Así que envió a un lugarteniente, a Philippe de Melanchthon. Este hombre redactó lo que se conoce como la Confesión de Habsburgo, donde defendía las ideas del luteranismo, las ideas de los protestantes. Y bueno, como te dije esa vez, no hubo acuerdo. ¿Y qué pasa cuando no hay acuerdo, chicos? Guerra. La guerra. La Liga de Smalka contra la Liga de Nuremberg. Protestantes contra católicos. ¿Ya, chicos? Católicos y protestantes enfrentaron una guerra abierta. ¿Ya? Católicos y protestantes se enfrentaron en una guerra frontal. Para ser justos, si hemos de hablar desde el punto de vista militar táctico, los católicos tenían la ventaja, o mejor dicho, el emperador Carlos V en Alemania, también era rey de España, pero con el nombre de Carlos I. Carlos, el emperador, ordenó
que sus mejores unidades, léase las tropas españolas, marcharan a Alemania. Si alguna vez te preguntaste por qué los españoles nos invadieron, chicos, quiero que entiendas esto. Los españoles prácticamente casi acaban con los alemanes en el siglo XVI. Literalmente. Casi, profe, lo terminaron, lo mataron. Chicos, los españoles entraron a Países Bajos. Hasta el día de hoy en Holanda todos se recuerdan con terror. A los niños les cuentan, a los niños para asustarlos, les cuentan lo que hacían los españoles en esas tierras. Ya, solo te diré que lo que hicieron acá no fue nada comparado con lo que hicieron allá. Acá por lo menos nos consideraban de que, bueno, somos nuevos en materia, pero allá entraban con órdenes de matar a todos de canto. La guerra fue cruel y brutal. Y lo peor de todo, los españoles estaban ganando la guerra. ¿Ya? Los españoles estaban ganando la guerra ahí. Pero, para suerte de los germanos, para suerte de los protestantes, turcos. Aparecieron los turcos. ¿Los turcos de qué religión son? De musulmán. Son los seguidores de Alá, del Islam. Pregunta, los turcos no se hacían problemas, mataban por igual, católicos, protestantes, ellos no se hacían problemas. Esto motivó que las tropas católicas que combatían en Alemania rápidamente abandonasen a lo que hoy en día es Alemania y marchasen a Viena a defender la capital del imperio. Usted había dicho que los protestantes habían abandonado y después cuando los turcos hayan atacado, su equipo rival de los protestantes quedaron débiles, ¿no, profe? La guerra, sí. Y allí aprovecharon, ¿no, profe? Como dijo, ¿no? Chicos, lo que pasa es que la guerra entre los turcos y los católicos ganaron la guerra. España ganó la guerra, mejor dicho. España y las tropas del imperio ganaron la guerra. Pero, quedaron tan debilitadas que ya no tenían el poder para aplastar a los protestantes. Ojo, ellos estaban ganándole la guerra a los protestantes, pero la amenaza turca era más peligrosa. Lutero hizo un llamado para no combatir entre cristianos. Es decir, católicos y protestantes no pelearan. Es más, Lutero prometió enviar tropas de apoyo a los católicos que luchaban contra los turcos. El punto es que Lutero no cumplió su palabra. No enviaron tropas, más bien reunieron más tropas. Cuando terminó la guerra entre los turcos, cuando los turcos fueron totalmente derrotados y obligados a evacuar Europa Central, ¿ya? Las unidades españolas, las unidades católicas, estaban tan debilitadas que ya no podían acabar con los protestantes. Así que no quedó otra que firmar la paz. Se firmó la paz de Habsburgo. ¿Ya, chicos? Se firma la paz de Habsburgo. Aquí se decretó lo siguiente. Cada príncipe alemán podía profesar la fe que quisiera. Pero eso sí, los súbditos tenían que tener la misma religión del príncipe. Se lo explico como se los expliqué de esa vez. Y te lo vuelvo a explicar. Chicos, vamos a imaginar que el dueño y señor de estas tierras sea protestante. Todos nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Protestantes. Así es. Si el que gobernaba estas tierras era protestante, no nos queda otra que a todos ser protestantes. ¿Y si se volvía católico? Católicos. Chicos, ¿y si no te gusta? Mueres. Así es. Eran terribles en esa época. Las cuestiones religiosas se volvieron un problema. ¿Ya? Bueno, en realidad cualquier pretexto era bueno para hacer la guerra en esa época, chicos. Era una época muy violenta. Quiero que entiendas que en esa época se estaban formando los estados. Las naciones estaban empezando a formarse. Acá tenemos la doctrina de Martín Lutero. Vamos a ampliar la doctrina. Único fundamento de fe es Jesús. Así empieza la idea de la doctrina luterana. Libre interpretación de la Biblia. Acá hay un pequeño detalle. Al comienzo, chicos, se aceptaba, los luteranos, eso sí, no los otros, aceptaban la libre interpretación de la Biblia. Pero, luego se dieron cuenta que no era prudente. ¿Por qué no era prudente? Hay razones por las cuales no era prudente que la Biblia sea interpretada libremente. ¿Por qué?
en la Biblia y en algunos párrafos, en el Antiguo es más, pero también en el Nuevo, hay fragmentos que son muy belicosos, que hablan de que se debe hacer la guerra. Así que cuando se le dejó la libre interpretación de la Biblia, algunos comenzaron a interpretarlo a su manera. Los luteranos se dieron rápidamente cuenta de ello. Así que acordaron que todos debían hablar el mismo lenguaje, por así decirlo. Es decir, una sola interpretación de la Biblia, igual como hacían los católicos. Pero si surgía un problema, ellos tenían que reunirse en un sínodo de obispos luteranos y ahí dar una interpretación, ponerse de acuerdo. Esa era la solución que planteaban ellos. También decía que la gloria es solo para Dios, ¿no? La salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad. Tenían sacramentos como el bautismo y la Eucaristía, pero su concepción era distinto al cristianismo católico u ortodoxo, totalmente diferente. Las imágenes, si te das cuenta y miras la pantalla, ellos permiten imágenes, ¿ya chicos? Ellos sí permiten imágenes, pero para su veneración o para la enseñanza. Enseñanza. Esta es una iglesia luterana, es el interior de una iglesia. ¿Se han dado cuenta que tiene un parecido con la iglesia, una iglesia católica, no? Sí. Es que, chicos, ellos no cambiaron, ellos solamente cambiaron. A ver, ¿cómo te explico? Cambiaron las ideas, pero no cambiaron la estructura. El orden lo mantuvieron. O sea, mantenían la parafernalia, o sea, los símbolos mantenían, pero le daban otro sentido. Si te das cuenta, su clero, ellos no se llaman cura, le dicen pastores. Sus pastores o reverendos, en Estados Unidos dicen reverendo, creo que ¿no? Se dan cuenta, en Estados Unidos dicen reverendo. Acá le decimos pastores. Chicos, miren, el pastor luterano puede dedicarse a una actividad lucrativa. ¿Ya, chicos? Puede dedicarse a una actividad lucrativa en beneficio propio o de la propia iglesia. ¿Eso significa que un pastor luterano puede hacer sus negocios para sí mismo? Chicos, ¿qué dices? Por lo que se lee. No. Sí. Puede. Sí. Acá dice claramente, Sí. el pastor puede dedicarse a actividad lucrativa, es decir, puede darse caso que el pastor sea banquero, de lunes a sábado, de lunes a viernes sea el banquero, pero el fin de semana sea el pastor. Sí. Sí, se da ese caso. Sí. Ellos no se hacían... Domingo Santos. Exacto, ellos no se hacían ningún problema. Ellos no se hacen ningún problema, ¿ya, chicos? Ningún problema se van a hacer. Ya, sigamos. A ver. Así, los recursos que obtienen también lo pueden invertir en la propia iglesia. Es más, pueden hacer una negociación, alguna actividad para obtener recursos. Lo cual llamó la atención porque esa fue la razón por la cual se separaron de la iglesia católica. No sé si te das cuenta. Se separaron de la iglesia católica porque la iglesia católica les pedía dinero. Y ellos comenzaron también a pedir dinero. Bueno, sí, en realidad era la burguesía que estaba detrás de todo esto. Sigamos. A ver, ¿qué más decimos de los luteranos? Esto, chicos, es el símbolo de los luteranos. ¿Ya, jóvenes? Es el símbolo de la iglesia y la Biblia de ellos. Bueno, estamos hablando de una Biblia antigua. Obviamente, actualmente hay ejemplares modernos. ¿Ya? Los luteranos, en pocas palabras, se asentaron en todo lo que es Alemania. Ya, chicos. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ninguna pregunta. Ya, yo haré las preguntas. Primera pregunta, así nomás. Martín Lutero, ¿a qué orden pertenecía? Agustino. Agustino. No. Segunda pregunta, ¿él se opuso a qué acto de la iglesia? A la venta de Ya, indulgencia. muy bien, se opone a la venta de las indulgencias. Y a propósito, ¿qué era una indulgencia? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Pecados. Muy bien, chicos, muy bien. Se vendía el perdón de los pecados. Ok. Chicos, en la dieta de Worms, a Martín Lutero se lo llega a condenar, pero ¿quién lo defendió?
Duque Federico. El duque Federico de Sajonia. Ahora, esto es la nobleza. La nobleza, recuerda, defiende a Lutero. La nobleza defiende porque ¿qué quería la nobleza? ¿Qué querían ellos? La iglesia, el terreno de la iglesia. Las tierras. Ojo, para que entiendas de lo que estamos hablando. La Iglesia Católica en esa época era dueña del 30% de las tierras de Europa. ¿Ya, chicos? Para que entiendan de lo que estamos hablando. Estamos hablando de grandes extensiones de tierra. ¿Ya? Prácticamente hasta países enteros podían entrar ahí. Por eso es que la nobleza se mete e interviene. Chicos, católicos y protestantes se enfrentaron en las guerras religiosas. ¿Qué país era el que apoyó al emperador Carlos V? ¿Qué país? ¿Y quién Alemania. No, pelearon en Alemania, pero ¿qué país puso más tropas? Tanto que hasta el día de hoy Italia. Chicos, España. España. Te hago una pregunta. Mira, una pregunta muy sencilla que se hizo una vez en Europa. ¿Los europeos a qué país le tienen malos recuerdos? ¿A la Alemania nazi o a España? ¿A quién le tienen más malos recuerdos? España. Porque España les ganó, en realidad España les ganó a todos la guerra. Chicos, los españoles le ganaron a prácticamente a todos. ¿Ya? Ellos en el siglo XVI eran muy poderosos. Creo que a ustedes les enseñé, creo, una unidad, cómo eran las unidades españolas en aquella época. No. ¿Ya? Bueno. Ya, chicos, entonces, ya, pero esto es Alemania. Vamos ahora a lo que pasó en Suiza. La iglesia calvinista. Vamos a hablar de este hombre, Juan Calvino. Él era un ex sacerdote. ¿De qué orden? Dominico. La orden de los dominicos. A ver, para que lo entiendas, en la Iglesia Católica hay órdenes religiosas, ¿ya, chicos? En la Iglesia Católica hay órdenes. Los curas están divididos en grupos de órdenes. Ejemplo, la orden de los agustinos, que ya han visto. Luego tenemos la iglesia luego tenemos la orden de los dominicos, ¿no? Seguidores de Santo Domingo. También tenemos la orden de los franciscanos, la iglesia de Francisco de Asís. Está la orden de los mercedarios, la orden de los capuchinos, sí, existe ese nombre, aunque no lo creas. ¿Ya? La orden de los jesuitas, que vamos a hablar el día de hoy de ellos. Hay una serie de órdenes religiosas, ¿ya? Los sacerdotes se han organizado de órdenes. Los dominicos eran, digamos, los intelectuales de la época, ¿ya? Antes que aparecieran los jesuitas, los dominicos eran los intelectuales, algo así como el cerebro. Y había un sacerdote, Juan Calvino, ex sacerdote dominico. Este hombre, Calvino, inició predicando en Francia, ¿ya? Inició sus prédicas en Francia, país que era gobernado por el rey Francisco I, ¿ya? Pero fue desterrado, es desterrado, ¿ya, chicos? Este hombre empieza sus prédicas en Francia, pero es desterrado. El rey Francisco I no le hizo ninguna gracia que Calvino predicara en sus tierras, y más aún, pusiera a la gente en su contra. Te digo, pero el rey Francisco I cometió un error. Sus consejeros le dijeron, señor, vota a Calvino y también a los seguidores de Calvino, vótalos. Pero Francisco dijo, no, con solo votar a Calvino bastará y sobra. Pero no, se equivocó. Porque los pocos seguidores que Calvino dejaba en Francia comenzaron a predicar y comenzaron a traer más gente. Tanto así que cuando murió Francisco I, su hijo Enrique II tuvo una guerra civil, se enfrentó abiertamente a los seguidores de Calvino en Francia. Es decir, los calvinistas, o en este caso llamados hugonotes, fueron una amenaza para los franceses en aquella época. Sigamos. Calvino huyó a la ciudad de Ginebra. En Ginebra estableció una especie de estado teocrático, donde él prácticamente estaba a cargo. ¿Ya, jóvenes? En Ginebra él estaba a cargo de todo. Estableció un régimen teocrático
impuso su ley, imagínate, nota, los calvinistas son más estrictos, son muy estrictos en materia religiosa. ¿Ya, chicos? Acá tenemos la ciudad de Ginebra. En su época fue llamada la Roma del protestantismo, ¿ya? Y acá tenemos a Juan Calvino. A él lo apodaron en su época el Papa Negro, ¿ya? Y si te preguntas por qué lo llamaban el Papa Negro, era por su hábito. Siempre vestía de negro, siempre gustaba vestir de negro. Él impuso una serie de reglas, ceremonias y un culto demasiado, bueno, que para los católicos les pareció extremista. Es que, chicos, los luteranos eran verdaderamente extremistas. Ellos sí se volvieron fanáticos religiosos en su época. Pero, van a tener algunas características que llamaron la atención. Ahora, una de las cosas que más llamó la atención fue que los calvinistas establecieron el consistorio, la Inquisición protestante. A ver, chicos, ustedes han escuchado hablar de la Inquisición católica, ¿cierto? A ver. Sí. Sí. Incluso creo que hasta los llevaron alguna vez al Museo de la Inquisición, ¿no? ¿O conocen? No. Ya, chicos, cuando regresemos a la normalidad, todo, no sé, ¿no? Hablaré para que de parte de Curso de Historia los lleven a ustedes al Museo de la Inquisición. Ahí están todas las máquinas que usaron para torturar a la gente, ¿no? Pero te cuento, el único problema de la Inquisición católica es que el cine solo le hace películas a la Inquisición católica. Pero se olvida que la Inquisición protestante fue más terrible, ¿ya? La Inquisición protestante, digamos que era un poquito más terrible que la católica. Ya, como te dije, los calvinistas eran más fanáticos que los católicos. Y si nos ponemos a hacer una competencia, los calvinistas le ganaron a los católicos y solo te voy a dar un ejemplo nomás, a qué tal extremo podían llegar los calvinistas. Acá en el Perú, la Inquisición católica, en casi sus más de 280 años, y puedes revisarlo en los archivos, incluso en internet. Profe, entonces al español Miguel Servet lo quemaron a la hoguera. Sí, ahí está el cuadro de la época. Ya, te voy a estar explicando. Profe, por cierto, se va a cortar. Chicos. Verdad, chicos. Ya te explico brevemente. A ver, si tú entras a los archivos de la iglesia, de la Inquisición aquí, o en internet nomás, solamente buscas en internet, la cifra de ejecutados por la Inquisición acá en Lima, en todo el virreinato, en casi 280 años que tuvo vigencia, es de 28 a 30, de los cuales algunos simplemente se fugaron. Ya, pero es acá. Vamos ahora al bando protestante, Salem. Creo que se conocen ese lugar, han escuchado hablar de ese lugar, ¿no? En Halloween. Siempre hablan de Salem. Muchachos, en solo 2 semanas, 40 ejecutados. Y hubieran seguido si es que no los detenían. Con eso te digo, ellos sí eran más estrictos que nosotros, que los de acá. Las otras iglesias son más estrictas que las otras, son más estrictos. ¿Ya? Solo que, bueno, unos tienen más fama que otros. Pero bueno, a propósito, ¿qué hizo Servet para que lo condenen a muerte? Él dijo algo que hasta el día de hoy se utiliza, ya chicos. Veamos. Miguel Servet era un doctor, era médico. Y él descubrió la circulación de la sangre. Él descubrió. Los luteranos se enfurecieron y bueno, aparte él se atrevió a contestarle a Calvino y Calvino lo condenó a muerte. ¿Ya? Bien, eso fue en Suiza. Ya, chicos, a la izquierda tenemos el acta de su condena. Ya, chicos, es el acta, el documento en el cual está condenándose a Servet. Ya. Sigamos. A ver, chicos, creo que falta ya poco tiempo. Vamos, mejor, chicos, volvemos a llamarlos ya. ¿Qué les parece? Para continuar. 10 minutos, profesor. Sí, 10 minutos, Miss. Ok. Dejamos de compartir, chicos.
Regresamos en 10 minutos, porque ahorita si sigo voy a empezar y se va a hilar y va a ser difícil volver a retomar. Ya, chicos, 10 minutos. Ok. Bien, chicos, comenzamos. Los veo en 10 minutos a todos. Ya, ok.